Nunca el poder ha estado tan expuesto al ojo público ni los políticos han tenido tanta necesidad de afinar sus mensajes. Los errores cotizan a la baja y las hemerotecas guardan su huella indeleble. Durante siglos, el poder se rodeó de símbolos, ropajes, cetros o tiaras para escenificar su preeminencia y grandeza. Pero el mensaje ha cambiado y ahora depende sobre todo de la palabra. Vivimos en un mundo global donde la información es democrática y porosa. Por eso la comunicación política se ha convertido en el manual de consulta diaria de los aledaños del poder. Informar para influir e influir para convencer. Y cuando las cosas no pintan bien, para que el ciudadano asuma que no había otra opción mejor. Porque el votante siempre pasa factura y con la misma fiereza que puede dar su apoyo, también lo retira. No sucede solo ahora, ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad siempre. Siempre que hay angustia, la gente culpa a los políticos, pensando que los políticos son los culpables de todo. Que es un fenómeno también muy curioso, porque como a poco que se sepa un poco de sociología, se sabe que los políticos no son ni los magos capaces de hacer milagros, por un lado, pero tampoco son el origen de todos nuestros males. Pero el cerebro tiende a pensar que hay un culpable y tiende a buscarlo. Para bien y para mal somos únicos. Los neurocientíficos saben que nunca veremos a una rata disfrutar de un partido de fútbol ni a un chimpancé pilotar un avión. Nos movemos por emociones y la emoción no es buena para la política, porque el votante elige en función de sus intereses y eso implica intuir cuáles son. En ello se aplican asesores, estrategas y jefes de campaña. To my campaign manager, David Plouffe, the unsung hero of this campaign, who built the best political campaign, I think, in the history of the United States of America. Suyo es el éxito, pero todavía más el fracaso. Son el chivo expiatorio, los primeros en caer cuando la crisis de cualquier naturaleza pasa factura. Ari Fleischer, responsable de comunicación de George Bush, dimitió como portavoz tras gestionar la invasión de Afganistán y la guerra contra Irak. Alistair Campbell, la todopoderosa sombra de Tony Blair, tuvo que marcharse cuando la popularidad de su jefe estaba bajo mínimos tras la crisis de los informes que resultaron hinchados sobre arsenales iraquíes. La comunicación no cambia realidades. Puede ayudar en determinadas circunstancias a maquillar, a modificar, a jugar con ellas, pero antes o después, si sobre todo uno utiliza la comunicación al servicio de la mentira, antes o después a uno le cogen. Y es después peor el remedio que la enfermedad. Barack Obama, ganador de unas elecciones históricas, es el paradigma de la comunicación. Tiene relato, retórica, naturalidad y capacidad de interpretación. Aún así, también para él ha resultado más fácil ganar las elecciones que gobernar, y el desgaste que acusa le puede costar la reelección de noviembre. Lo dice Stanley Greenberg, asesor entre otros de Bill Clinton y Nelson Mandela. Su principal crítica es que Obama no ha sabido explicar a la clase media los principales aciertos de su gobierno, la bajada de impuestos y la universalización de la sanidad. No ha habido ningún proceso para explicar la reforma en la sanidad. Y lo mismo pasa con la economía. El 80% del país no es consciente de que le han bajado los impuestos con Obama. Por tanto, su mayor desafío en comunicación es explicar el núcleo de su política económica, la dirección en la que van sus medidas, la filosofía económica subyacente. Este es el punto en el que ha fallado Obama y ese es su gran reto. Hay que explicar lo que funciona para que los ciudadanos norteamericanos pasen por alto lo que va mal, la pérdida de ingresos y de poder adquisitivo derivada de la crisis económica. La misma que se llevó por delante a 9 gobiernos europeos: Reino Unido, Holanda, Irlanda, Portugal, Dinamarca, Italia, Grecia, Francia y unos meses antes España. Cambios de color político sin aparente razón ideológica, el castigo a la gestión de la crisis. La economía, por tanto, ha crecido muy bien
en los últimos 4 años y ahora está en un periodo de desaceleración. No de crisis y menos de recesión, de desaceleración. Nosotros creemos que está comenzando a tener, como dicen en algunos países, algunos brotes verdes a la vista. La negación de la gravedad de la crisis económica y la utilización de eufemismos como desaceleración de la economía o escenario de crecimiento debilitado puso plomo en las alas al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Tenemos los mejores datos de eficiencia y de rentabilidad y, desde luego, unos niveles de solvencia y de provisión muy elevados, superiores a cualquier otro sistema financiero de los países con los que nos podemos comparar. Nadie por entonces imaginaba una evolución tan negativa de la economía, pero el gobierno socialista desoyó las recomendaciones de los expertos. Contemplar el peor escenario posible, prever la peor hipótesis y, si se confirma, comunicarla sin generar alarma. El gobierno socialista le va a costar mucho pagar su factura de una mala comunicación de la crisis económica, le va a costar mucho. Y el problema de no acertar con el mensaje, el problema de poner el mensaje lejano de la realidad, es que un mensaje erróneo acuña imágenes que siempre el ciudadano las podrá arrojar contra quien los da, contra el gobierno. El panorama, señorías, no puede ser más sombrío. La grave situación que acabo de describir no es un ejercicio de masoquismo. Afrontamos enormes dificultades. Nos esperan esfuerzos muy exigentes. 19 de diciembre de 2011. Pocas horas antes de llegar a la Moncloa, Mariano Rajoy dibuja un panorama económico desolador, con más paro y menos crecimiento, al que tendrá que enfrentarse su gobierno. Creo que el gobierno ha aprendido algo muy importante del gobierno de Zapatero, y es el manejo de las expectativas. Si tú reduces mucho las expectativas, si anuncias que la economía está en situación desastrosa, que no vamos todavía a crear puestos de trabajo, etcétera, etcétera, cualquier mejora, por pequeña que sea, dentro de un año, dentro de 2 años, hay que pensar que todavía tienen 3 años y medio por delante, resultará favorable a sus intereses, porque la gente dirá, y el gobierno podrá decir, se dan cuenta, señores, gracias a las medidas que tomamos en aquel remoto 2012, hoy hemos sobrevivido y hoy estamos mejor, ¿no? Como presidente, Mariano Rajoy ha espaciado sus intervenciones y ha dosificado las ruedas de prensa. Sus asesores creen que una exposición excesiva podría perjudicarle. En su primer Consejo Europeo, un micrófono indiscreto proporcionó alguna información. Estrategia o carácter, el presidente del gobierno administra sus silencios. Visiblemente incómodo, dio la espalda a la prensa en los pasillos del Senado cuando le preguntaron por la situación de los mercados. A finales de mayo y en plena crisis de Bankia, Mariano Rajoy compareció ante la prensa, pero lo hizo en la sede de su partido. La primera intervención con trascendencia pública no se puede hacer en la sede de un partido, salvo que quien la haga sea el presidente del partido. ¿Acaso estaba hablando como presidente del partido o como presidente del gobierno? Porque no se puede hablar como presidente del gobierno haciéndolo en ese entorno. No parece lo más sensato. Para eso tiene el Palacio de la Moncloa o tiene otra serie de foros. Unos días más tarde se corrige la puesta en escena. Relajado y sonriente, el presidente comparece en la Moncloa tras aprobarse una inyección a la banca de hasta 100.000 millones de euros. El escenario es adecuado, luz natural, banderas y jardines, y el mensaje diáfano. Gracias a la línea de crédito a los bancos, se aleja el fantasma de la intervención. En ningún momento se menciona la palabra rescate. En su lugar, se utiliza lo de ayer. Lo que se planteó ayer y en lo que se acordó ayer fue una apertura de una línea de crédito para nuestro sistema financiero. Yo creo que él ha estado en una posición correcta, diciendo lo que él cree que ha sucedido en estos días con respecto a la ayuda para el sistema financiero español. Y creo que en ese sentido quizás debería haber sido un poco más enérgico en la comunicación y en trasladar a la ciudadanía lo que él realmente quería, ¿no? Me he fijado en la prudencia con la que la gente habla de rescates, intervenciones, de si hay que decir o no crisis.
Pues bien, no hay que subestimar a los votantes. Creo que quieren que sus dirigentes sean honestos, que les digan seriamente cómo de dura y dolorosa será la situación. Un dirigente que diga sinceramente lo que hay que hacer tiene más probabilidades de éxito. Al término de la comparecencia, el presidente del gobierno viaja a Polonia para asistir al primer partido de la Eurocopa entre España e Italia. Aparentemente todo estaba resuelto, pero esa semana la prima de riesgo supera los 550 puntos y el interés del bono a 10 años roza máximos. ¿Se equivocó el presidente del gobierno yendo al fútbol? Hablo del partido de Polonia. Sí. Mi opinión es que sí. Así de escueto. Sí, no debería haber ido. El problema no estaba resuelto. En términos de comunicación política, para el gobierno resultó mucho más fructífero el viaje que comenzó en México en la cumbre del G20 y terminó en Roma en una reunión con Monti, Merkel y Hollande. Encuentros con los principales dirigentes del mundo y fotografías del presidente trabajando con su equipo, similares a las que distribuyen los gabinetes de prensa de los grandes gobiernos. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Los expertos en comunicación no se ponen de acuerdo sobre la conveniencia de rectificar. Hay quienes opinan que puede ser interpretado como un síntoma de debilidad. Sin embargo, solo las rápidas disculpas públicas del rey disiparon la enorme polvareda que se había levantado tras su accidente en Botsuana mientras participaba en una cacería de elefantes. La crisis y el caso Urdangarín influyeron en la severa percepción ciudadana. En esta situación de crisis económica, los ciudadanos ahora demandan otra cosa de las instituciones en general y de la corona también. El episodio entonces de Botsuana en realidad es un episodio muy cortito que está dentro de una serie de episodios más y por tanto yo no creo que se pueda decir ya eso ha terminado, sino más bien la corona, como el resto de instituciones, tiene que trabajar más su comunicación ahora y tiene que estudiar mejor qué es lo que el ciudadano percibe. La historia está plagada de errores en materia de comunicación política. Cuando estalló el caso Watergate, Ronald Ziegler, jefe de prensa de Richard Nixon, restó importancia al asunto y aseguró que se trataba de un robo de tercera. Y hay coincidencia en que la gestión de los atentados del 11 de marzo en Madrid contribuyó a la derrota electoral del Partido Popular 3 días más tarde. Especialmente difíciles de gestionar son las crisis de situaciones incontroladas, las que generan más incertidumbre y miedo en el ciudadano. Es lo que sucedió tras el tsunami de Japón y el posterior accidente en la central de Fukushima. Vivimos en un mundo conectado y la información se transmite casi en tiempo real. Es el poder de la red. Pero Evgeny Morozov, uno de los grandes expertos en redes sociales, advierte sobre el lado oscuro de Internet. Recuerda que los gobiernos disponen de sus propios blogueros, a través de los cuales intervienen en el debate, y que la situación se complica todavía más en los regímenes autoritarios. Yo creo que, aunque en gran parte esto sea cierto, también estamos pasando por alto que muchos regímenes dictatoriales o autoritarios como China, Irán o Rusia también están usando estas mismas herramientas para lanzar campañas, difundir propaganda, controlar a los disidentes, averiguar lo que hacen y dónde piensan organizar la siguiente manifestación, identificar a los manifestantes en los foros y los vídeos que suben a YouTube o la web Flickr. Son cuestiones problemáticas que los occidentales solemos obviar porque tenemos una visión muy ingenua y utópica de Internet como fuerza del bien. Pasamos por alto estas potencialidades más siniestras y oscuras. En China, el gobierno ha aumentado el control de las redes sociales y ha impuesto un código de conducta en Weibo, el Twitter local en el que están dadas de alta 300 millones de personas. A cada usuario se le asignan 80 puntos que puede perder hasta su expulsión de la red si la utilizan para publicitar convocatorias prohibidas o para colgar comentarios contrarios al gobierno.
Las tensiones que se generan entre los usuarios de Internet o los servidores de Internet y el gobierno siempre tienen un contexto específico. No se puede decir sin más que al gobierno chino no le gusta Internet, porque no es así. ¿Por qué si no el gobierno chino anima a todos los funcionarios a tener una cuenta en Weibo? ¿Por qué si no todos los funcionarios chinos se abren cuentas en Weibo? Parece más bien que el gobierno ha aprendido a sobrevivir con Internet, aunque es demasiado pronto para saber si lo conseguirá. Nada es como antes. Hasta hace pocos años eran los políticos quienes redactaban sus discursos, pero eso también ha cambiado. La bella oratoria de Obama durante su campaña tenía la firma de Jon Favreau. Hoy la labor es colectiva y son los equipos quienes se encargan del relato, de elegir el corte para televisión, de buscar la palabra que impacte en la mente del receptor. Cada día más se necesitan líderes en el entorno político. Hoy están ocupando el espacio, incluso en la dimensión política y social, otro tipo de liderazgos que también son importantes, futbolistas, deportistas, quizás personalidades diferentes del mundo del cine, del teatro, de la cultura, de diferentes ambientes que han ido quitando el espacio en ese espejo que yo señalaba antes a la parte política, a los liderazgos políticos, que están menguados. Es el desafío al que se enfrentan los expertos en comunicación, devolver al ciudadano la confianza en la clase política y en su capacidad para liderar e ilusionar, aunque estemos en crisis.